He sufrido parálisis del sueño desde que era niño. A lo largo de los años, he tenido experiencias realmente aterradoras, pero la que viví hace un par de días ha sido, sin duda, la peor de todas. Esa mañana me desperté sintiéndome mal. Estuve despierta durante algunas horas, pero al no mejorar, decidí acostarme nuevamente para intentar dormir un poco. Me recosté de lado, dándole la espalda a la puerta de la habitación, en el extremo opuesto de la cama matrimonial que comparto con mi esposo. Mi cuerpo se relajó y me quedé dormida rápidamente. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos lentamente y ver la pared del dormitorio y la puerta cerrada del baño. Intenté moverme, pero no pude. Como he pasado por esto muchas veces, de inmediato supe que estaba en parálisis del sueño. Mentalmente, me repetía que debía concentrarme en mover aunque sea un dedo, un truco que aprendí en internet. Pero a pesar de eso, el miedo ya se había apoderado de mí y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando escuché el sonido de la puerta del dormitorio abriéndose y cerrándose detrás de mí. Nuestra puerta hace un sonido muy característico, fuerte y distintivo. Mi primer pensamiento fue que mi esposo había entrado a ver cómo estaba y que quizás podría ayudarme a salir de esta pesadilla. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció en un instante. Escuché pasos pesados, corriendo alrededor de la cama, hasta que se detuvieron justo frente a mí. Entonces lo vi. Una figura negra, alta y corpulenta, parada frente a la puerta del baño. Era la misma presencia que he visto en casi todas mis experiencias de parálisis del sueño. Nunca puedo distinguir sus rasgos, pero siempre está ahí. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se lanzó sobre mí. Sentí su peso aplastando mi cuerpo, presionando mis costillas con una fuerza insoportable. Aún acostada de lado, con los brazos recogidos y las manos bajo la almohada, cerré los ojos con desesperación e intenté moverme. Fue en ese momento cuando sentí algo mucho peor, unos dientes hundiéndose en mis costillas. No sé cómo describir esa sensación. Era una combinación de presión, dolor y un hormigueo insoportable. Fue una de las cosas más horribles que he sentido en mi vida. Intenté forcejear, gritar, hacer cualquier cosa para escapar, pero mi cuerpo seguía completamente paralizado. No tenía aire, y aunque lo intentara, no podía emitir ni un solo sonido. Podía sentir la boca de aquella cosa mordiéndome en diferentes puntos de mis costillas, como si estuviera probándome. En mi mente, gritaba con todas mis fuerzas, rogando despertar. De repente, me incorporé de golpe en la cama. Mi corazón latía desbocado. Estaba empapada en sudor frío y todavía sentía un hormigueo en el costado izquierdo de mi torso. Miré rápidamente a mi alrededor, pero la habitación estaba completamente vacía. Al levantarme la camiseta para inspeccionar mi piel, vi que no había heridas, pero todo el costado izquierdo de mis costillas estaba enrojecido. He investigado bastante sobre la parálisis del sueño y entiendo la explicación científica detrás de ella, pero despertarme con marcas físicas tras estas experiencias es algo totalmente nuevo para mí. Desde aquella noche, la ansiedad me consume cada vez que llega la hora de dormir. Me cuesta creer que no haya algo maligno detrás de estos ataques nocturnos. Hace unos 2 años, tuve una experiencia que no he podido dejar atrás. Durante ese tiempo, había tenido varios episodios de parálisis del sueño. Esos momentos espeluznantes en los que te sientes atrapado en tu propio cuerpo, incapaz de moverte, mientras una presencia invisible te rodea. En ocasiones, escuchaba gruñidos bajos, casi animales,
que provenían de alguna parte de la oscuridad. Pero esa noche, todo fue diferente. Recuerdo haberme quedado dormido como siempre, pero algo no estaba bien. De repente, sentí que algo me agarraba de las piernas con una fuerza descomunal, como si unas manos invisibles me sujetaran firmemente. No pude moverme, y en un abrir y cerrar de ojos, fui arrancado violentamente de mi cuerpo, como si me estuvieran sacudiendo de forma incontrolable. La habitación comenzó a girar a gran velocidad, como si el mundo entero se hubiera puesto en marcha sin mi permiso. No podía hacer nada para detenerlo. Me sentía como un muñeco de trapo, atrapado en un torbellino de sensaciones, girando, cayendo, siendo sacudido de un lado a otro. Después de lo que pareció una eternidad, logré despertar de golpe, saliendo bruscamente del sueño, sudoroso y con el corazón acelerado. Estaba en mi cama, pero aún sentía el eco de esa fuerza invisible que me había arrastrado. Mi mente no podía dejar de preguntarse, ¿había sido mi cuerpo astral el que fue sacado? ¿O tal vez solo había sido un sueño extremadamente vívido? Sin embargo, la sensación de que algo me había tocado, de que algo había intervenido en mi descanso, no desapareció. Meses después, tuve una experiencia igualmente aterradora. Me encontraba cayendo, no hacia el suelo, sino hacia un vacío completamente negro. No había sonidos, solo el vacío absoluto. Mis propios quejidos me despertaban, mientras caía sin fin, y el terror instantáneo se apoderaba de mí. No podía moverme, solo caer, mientras mi mente trataba de encontrar una salida. Finalmente desperté, sin entender completamente lo que había sucedido. Soy una persona espiritual, pero no suelo involucrarme en lo oculto, ni en teorías paranormales sin una base racional. Creo en lo que no puedo ver, pero trato de buscar explicaciones más plausibles antes de considerar que algo tiene una conexión paranormal. Actualmente las experiencias de parálisis del sueño cesaron. No hubo más sueños extraños, ni sensaciones de ser arrastrado, pero algo en mí había cambiado. El miedo no se desvaneció por completo, sino que se transformó en una especie de conciencia, como si de alguna manera hubiera tocado algo que no debía, algo que ahora estaba al acecho en las sombras. De vez en cuando, al cerrar los ojos, aún siento la presencia en la habitación, esperando. Quiero comenzar diciendo que no soy ajeno a lo paranormal. No es raro que personas en mi familia experimenten estas cosas. Ha pasado mucho tiempo desde que viví esta experiencia en particular, y la vida ha mejorado un poco desde que todo esto se detuvo hace años. Desde que tenía aproximadamente 6 años, he experimentado parálisis del sueño. Antes de que comenzara a ocurrirme, tuve un sueño horrible con un monstruo alto, de forma humanoide, completamente negro. No era una figura sombría, no era una persona envuelta en oscuridad. Esta cosa estaba hecha de vacío absoluto. En el sueño, escuché un rugido fuerte afuera de la ventana de mi habitación en el segundo piso. Miré hacia afuera y vi a esta cosa de pie bajo una farola en la esquina de la calle. No tenía rasgos visibles, solo era alta, quizás unos 2 metros, con una estructura humanoide, y el rugido salía directamente de ella. Corrí bajando las escaleras, y mi familia me rodeaba como si intentaran protegerme de esta cosa. Pero cada vez que me giraba, un familiar desaparecía. Cuando todos se habían ido, todo se volvía negro. El rugido se hacía más fuerte, y yo despertaba. Solo tuve ese sueño una vez, pero después empezó a ocurrirme algo que creo que era una proyección astral, o una experiencia fuera del cuerpo.
lo cual solo sucedía en la casa de mi abuela por alguna razón. Me despertaba y me veía a mí mismo en la cama. Luego sentía una especie de tirón que me llevaba hasta la puerta principal. Me quedaba mirándola y sentía que había algo al otro lado, algo que quería que saliera. Nadie hablaba, no había sonidos, pero sentía una sensación de agotamiento y un presentimiento ominoso cuando me quedaba de pie frente a la puerta. Al día siguiente, siempre me despertaba más cansado de lo normal. Esto solo me ocurría en la casa de mi abuela, la cual estoy convencido de que estaba encantada, pero eso es otra historia. La parálisis del sueño era más aleatoria, tal vez una vez al año. Al principio no veía nada, solo experimentaba el horrible pánico de no poder moverme, el corazón acelerado, el pecho pesado y una sensación de calor e incomodidad. Pero con el tiempo empecé a ver la criatura del vacío de mi sueño de cuando tenía 6 años. No hacía nada. Esta vez estaba en silencio, pero emitía un sonido extraño, como estática de una televisión vieja. Y de nuevo, tenía esa apariencia de vacío, como si mi mano desapareciera si intentara tocarla. Cada vez que tenía parálisis del sueño, la criatura estaba más cerca de mí, como si se acercara poco a poco en cada episodio. La última vez que la vi, tenía 21 años, y ya habían pasado algunos años sin que experimentara parálisis del sueño, así que lo había dejado pasar. Pero una noche desperté sintiéndome extremadamente acalorado, y la criatura del vacío estaba de pie justo al lado de mi cama, mirándome con unos ojos rojos ardientes. La habitación tenía un tono rojo oscuro, como si estuviera en un cuarto de revelado fotográfico. El sonido de estática era bastante fuerte, y parecía que esta cosa estaba hablando, pero no podía entender las palabras. Su voz era profunda y vibrante. Curiosamente, no sentí miedo mientras la miraba. Simplemente la observé por lo que pareció ser un minuto. Luego cerré los ojos y volví a dormir como si no me importara. No recordé nada hasta el mediodía del día siguiente, y fue entonces cuando me asusté. Pero después de eso, no ocurrió nada más, al menos por un tiempo. No tuve más parálisis del sueño, ni vi a la criatura en sueños. Todo simplemente se detuvo. No fue hasta que tenía unos 30 años que ocurrió algo que me sacudió por completo. En ese entonces estaba casado, y mi esposa trabajaba en el turno nocturno, así que solía estar solo en casa durmiendo. Necesito algún tipo de ruido blanco para dormir, usualmente el sonido de un ventilador. Esa noche desperté porque el ventilador se había apagado. No era raro que se fuera la luz en nuestra zona durante la noche, así que simplemente me senté en la cama confundido. Por un segundo, creí escuchar un gruñido bajo debajo de mi cama. No tenía mascotas en ese momento. Lo ignoré porque fue muy tenue y pensé que todavía estaba medio dormido. Me levanté con la intención de ir a la cocina y ver si la luz del horno estaba parpadeando, lo cual indicaría que simplemente era un apagón. Pero en el momento en que abrí la puerta de mi habitación, escuché el mismo rugido ensordecedor del sueño que tuve a los 6 años, y todo en la casa se tornó rojo. Lo único que pensé fue en correr hacia la puerta principal, pero cuando lo hice, salí de nuevo por la puerta de mi habitación, como si estuviera atrapado en un bucle. No podía salir de la casa. El rugido se hacía más fuerte, y yo entré en pánico. Traté de abrir desesperadamente la puerta de mi habitación, pero en eso sentí unas garras afiladas arañando la parte trasera de mi cuello, y entonces desperté. Estaba empapado en sudor frío y me quedé en la cama un rato,
demasiado asustado para moverme. Finalmente, reuní el valor para levantarme y encender todas las luces de la casa. Sin duda, la pesadilla más vívida que he tenido. Ahora tengo casi 34 años. Me libré de un matrimonio tóxico e infiel, y estoy mucho mejor por mi cuenta. Antes tenía muchas personas negativas en mi vida, pero las aparté, y tal vez eso influya en todo esto, porque no he vuelto a experimentar nada parecido. Ya no tengo pesadillas como esas, al menos ninguna que involucre a la criatura del vacío. Quién sabe, tal vez mis gatos tengan algo que ver, ya que duermen a mi lado todas las noches, y siento que de alguna manera ahuyentan las malas energías. Creo completamente que algo me estuvo acechando, esperando los momentos en los que era más vulnerable. Solo espero no volver a experimentarlo nunca más. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y darle like para más historias. Si tienes una experiencia que quieras compartir, mándamela por Instagram o por correo electrónico para que puedas formar parte del próximo video.